RCR, la red que comunica y une al Perú. Damos la bienvenida y el agradecimiento a Iván Arenas, reconocido periodista, analista político. Iván, muy buenas tardes. Pizardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros queríamos consultar y escuchar tu opinión respecto a esta convocatoria de la tercera toma de Lima, que se ha denominado a esta marcha a una semana ya prácticamente convocada para el 19 de julio. Ahora, Iván, ya con anterioridad, en comparación con las otras marchas, las autoridades, la misma presidenta de la República, en sus mensajes ante la prensa, ha convocado a la Unión, hemos escuchado al Premier y ayer justamente incluso al propio ministro, al ministro del Interior, Vicente Romero, decir que la policía ya está tomando todas las acciones para evitar que esta toma se desbande y que no ha reconocido que es una toma de Lima, pero algo muy importante que ha dicho que se está vinculando incluso con el terrorismo, al decir que no terroquea a todos, pero que sí hay una infiltración, sobre todo de la camarada Vilma. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Pizardo, muchísimas gracias. Mira, hay varias cosas en consideración y para poderlas de alguna otra manera desarrollar. La primera es que no va a haber toma de Lima en el sentido de el putsch que ellos quieren, ¿no? El golpe que ellos quieren, es decir, la toma de Lima en el sentido de tomar el poder, ¿no? Y tomar el poder significa la restitución de Pedro Castillo, tal como lo indican algunos sectores, la disolución del Congreso, ¿no? Y evidentemente la vacancia de la señora Dina Boluarte. No va a existir ese tipo de toma del poder. Va a ser muy difícil que ello suceda, porque si bien las movilizaciones van a ser de alguna otra manera de un rango intermedio, es decir, no van a ser ni bajas ni altas en el sentido de movilizar población, tampoco es que vaya a haber, como te digo, una toma de Lima, ¿no? La segunda tiene que ver con respecto a lo que dice el gobierno. Esta toma de Lima básicamente es el fracaso del gobierno en el sentido de que el gobierno no ha hecho lo que tenía que hacer. Tú cuando conversas con los puneños, cuando conversas con las autoridades de Puno, las autoridades regionales, cuando conversas con todo tipo de autoridades, tanto políticas como militares, todos entienden que la única posibilidad que hay allá la única estrategia que sea por allá factible no pasa básicamente por la estrategia militar ni la estrategia policial. Yo creo que eso lo tienen absolutamente claros todos, inclusive también creo que el gobierno. En ese sentido, por ejemplo, queríamos saber de qué manera o cómo se está articulando, cómo se está gestionando, cómo está ejecutándose lo que se llamó la agenda del Compunche Perú, ¿no? Una agenda que era para el desarrollo de Puno. Sin embargo, esto se ha olvidado. Yo te puedo decir al día de hoy que el gobierno no tiene una agenda estructurada, una agenda para el desarrollo de Puno y para el desarrollo del sur. Eso es, digamos, eso es inevitable decir eso. Y eso, Y esto Iván, disculpa, y básicamente, eso se demuestra sí, quizás porque no hay una presencia incluso de ninguna autoridad importante del Ejecutivo a la región Puno, ¿no? En estas últimas semanas o exactamente, meses. fíjate, mira, ve. Y no solamente eso, sino que además no ha habido ninguna reunión grande entre las autoridades locales, provinciales, ya te diré regionales, evidentemente el gobernador regional no va a asistir a una reunión pública, pero no ha existido una reunión entre Otárola, digamos, de manera pública, ¿no? Ha existido unas reuniones, tengo entendido, de carácter mucho más privado, de carácter mucho más, básicamente, de cordialidad y gestión, pero no digamos, una presencia del Ejecutivo, una reunión del Ejecutivo que te envíe a ti el mensaje de una imagen en el sentido de que el Ejecutivo está trabajando una estrategia para Puno, ¿no? No hay una unidad con los gobiernos locales y eso es lamentable porque, como te digo, el problema no pasa acá por un problema militar ni un problema policial, sino básicamente pasa por un problema político y un problema de gestión del Estado. Entonces eso es fundamental y eso no hay, ¿no? Lo tercero es que llegan divididos a esta denominada tercera toma de Lima, que como te digo no va a ser ninguna toma del poder, sino va a ser básicamente marchas y van a haber protestas en varios puntos del país, pero no va a ser una toma de Lima en el sentido de toma del poder. La tercera, como te decía, que están en ese sentido, en ese marco reflexivo, ellos están bastante desunidos, hay 3 o 4 organizaciones muy importantes, está la CONULP, que es el comité unificado, comité de lucha unificado de las regiones del Perú. Además de eso ha salido otro CONULP,
CONUL 2, que en las redes sociales ya están, digamos, peleándose. Ya tú sabes que en la izquierda tiene siempre el afán por el paralelismo y siempre por las facciones. Está el CONALREP, que también es el Comité Nacional de Regiones, Comité de Lucha de las Regiones, ya que ya no se llama CONARREP, sino tiene otro nombre, ya Comité Plurinacional, una cosa así, pero también está esa organización que concentra a varios dirigentes y a varias autoridades políticas, básicamente, ¿no? Y luego está la Asamblea Nacional de los Pueblos, peleadas con otras organizaciones. También está el CUNAR, la CUNAR, que es la de las rondas campesinas, que todavía no han dicho con quién van a marchar, con quién van a movilizarse. Entonces, son las cuatro grandes organizaciones que de alguna u otra manera tienen presencia y están articulando, ¿no? Allí básicamente en el CONULP está mucha gente asociada a la izquierda, digamos, maoísta, en el sentido de que está, por ejemplo, el señor Lucio Cayata, está, en fin, básicamente el SUTEFENATE de Ancash, el SUTEFENATE de Puno, y están, digamos, organizando bajo el paraguas de CONULP. Hay evidentemente algunas discrepancias que no solamente son discrepancias a nivel de táctica, de coyuntural, sino estructural. Estas viejas almas y viejos debates entre las izquierdas. Está la otra izquierda, en Puno ha ido una bronca intensa en estos momentos entre, por ejemplo, Félix Suazaca, que representa una izquierda ambientalista, moderada, por así decirlo, frente a la izquierda de Lucio Cayata, una izquierda que no deja de decir que son miembros del FENATE, ya sabemos del FENATE qué es. Entonces, existen diferencias también en la organización, diferencias en liderazgo, y diferencias además en las banderas, que es importante también poder decirlo. Algunos están a favor de la restitución de Pedro Castillo, otros no quieren saber nada de la restitución de Pedro Castillo, algunos quieren elecciones adelantadas, otros no quieren elecciones adelantadas. Todos están, de alguna otra manera, jalando agua para su molino. No han determinado una agenda concreta política, ¿no? No han determinado. Lo que es, eso hace un divisionismo y que seguramente eh, por ello quizás no va a ser tan contundente esta marcha. Sí, claro, porque ellos se dieron cuenta de que en las marchas, la marcha fracasó básicamente durante enero a marzo, básicamente por dos cosas. La primera es porque no tenían organización, no tenían liderazgo, y eso es lo que ahora va a pasar, ¿no? No hay organización, es decir, no hay una organización unificada, se intenta, se dice, se llama a la reflexión, se llama, digamos, a la unidad entre todos los bloques, pero ninguno quiere dar su brazo a torcer, todo el mundo quiere de alguna otra manera figurar, de alguna otra manera liderar esta marcha, pero como te digo, no esa unidad que se creía, no existe, no es tal, no es monolítica. Y luego los líderes, ¿no? No se aprecia aparentemente un líder. Antauro Mal está fuera de todo tipo de juego en esta tercera toma de Lima. Él ha tenido su cumpleaños, además que ha sido muy poca gente asistió a su cumpleaños del señor Antauro Mal, además, para decirte que no tiene mucha convocatoria en ese sentido. La verdad es que, como te digo, las banderas son unas banderas que dividen más que unen. Algunos no quieren saber nada con Pedro Castillo ni con la constituyente, simplemente están en contra del Ejecutivo, en contra del Congreso, y se atreven a marchar por eso. Claro. Y algunos, como te digo, ven muy mal la infiltración de algunos elementos como el FENATE Movadef dentro de las organizaciones, sobre todo en CONUL. Ahora, ¿cuál es la situación? Ya nos has dado un panorama de lo que es en Puno, pero ¿cómo está la situación en Cusco, Arequipa, en la Sierra Sur? ¿Hay apoyo de estas organizaciones? En Arequipa, que es la segunda plaza, junto con Cusco, unas plazas importantes. En Arequipa ha habido una pelea, una bronca intensa entre los autoconvocados. Ha habido una reunión el domingo pasado, el sábado pasado, si no me equivoco, entre diferentes barrios, sobre todo el barrio del Cono Norte, el llamado Cono Norte, donde hay una bronca intensa y además abismal con las organizaciones, con la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa y contra la CGTP. Ha salido una lideresa, digamos, de la zona norte a criticar muy duro al señor Chapa, que se representa a la CGTP, a la vieja CGTP. También hay divisiones entre ellos. En el Cusco hay 3 o 4, aparentemente 4, ¿no? En donde está la Federación de FRATAC, están otras de Frente de Defensa. En fin, hay diferentes formas de ver en diferentes organizaciones. Hay una división muy grande. Varias organizaciones han dicho que van a estar a favor, por ejemplo, el Comité Transitorio del FREDEPA, que es el Frente de Defensa de los Pueblos de Ayacucho, que lo lidera ahora el señor Magno. Ellos han llamado
el día de anteayer aparentemente ha habido una reunión, han tenido unos acuerdos, han llamado a una convocatoria masiva para un paro que de alguna otra manera, paro regional que de alguna otra manera ayude al paro del 19, el paro va a comenzar el 21 de julio si no me equivoco. En Cusco, como te decía, están divididos, Arequipa están muy divididos también, en Moquegua la cosa está, bueno, un poco más tranquila, en Tacna también. En el resto del país, salvo los lugares donde hay mucha presencia de las rondas campesinas en el norte, ahí sí hay de alguna otra manera actividad a favor del paro del 19, pero por el otro lado no hay organizaciones importantes, como por ejemplo no ves asociaciones de transportistas, no ves asociaciones de comerciantes, no ves a las asociaciones de mototaxistas, caso por ejemplo de Puno, que es Ujú. bastante numeroso, que ellos tienen que determinar también, juegan algo, un papel, digamos, dentro de los bloqueos. Entonces no ves a estos grupos que son importantes a la hora de hacer un tipo de protestas como esta. Ujú. Ahora, Iván, en cuanto a lo que te mencionaba, esta vinculación que están haciendo las autoridades del gobierno, la participación de Sendero Luminoso, ¿no? Se ha nombrado a la camarada Vilma, y que está incitando a este movimiento que podría darse nuevamente con manifestaciones violentas, lo ha dicho el ministro del Interior. Sí, la camarada Vilma está de una u otra manera no solamente no solamente en ese audio, sino además ha tenido bastante participación activa en los últimos meses, pero no tiene una representación, digamos, importante dentro del seno y del núcleo. No irradia, digamos, influencia dentro de organizaciones cercanas al pensamiento de Aníbal Guzmán, caso, por ejemplo, FENATE, caso, por ejemplo, Movadef, ¿no? Inclusive entre ellos tienen sus propias agendas, el Comité Transitorio, el FREDEPA, que tiene bastante influencia digamos, del pensamiento de Movadef, tienen su agenda propia, no coordinan mucho con Puno, no coordinan mucho con Arequipa. Lo que te puedo decir yo es que Vilma evidentemente está jugando lo suyo, la camarada Vilma, pero su influencia práctica dentro de todo el movimiento es de alguna otra manera, no es para preocuparse demasiado, sino yo vería a otros actores. Hay otros actores, por ejemplo, Alex Chamán Portugal, que es un profesor, él es un activista a favor de Sendero Luminoso, a favor de pensamiento de Abimael Guzmán sobre todo, y él, por ejemplo, es un personaje muy interesante que de alguna otra manera está relacionado con la propaganda del 19 de julio y la propaganda de todos los movimientos de izquierda extrema, maoísta fundamentalmente. Él sí tiene capacidad de coordinar, por ejemplo, está en Bolivia, no puede venir al Perú porque tiene, creo que una orden de captura, protegido por el gobierno boliviano, porque es profesor de filosofía por ahí. Entonces ellos tienen de alguna otra presencia ahí, pueden tener de alguna otra manera presencia, ¿no? La camarada Vilma, como te digo, si bien es importante en la zona donde está, pero aquí lo importante es que no tienen el nivel de coordinación que debería tener como para poder causarnos un poco de preocupación. Es evidente que causa preocupación, pero su influencia no es tanta como se le quiere hacer percibir, ¿no? Lo cierto es que sí va a haber una movilización seguramente espectacular, como hemos visto ya en anteriores de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Más, cerca de 10.000 efectivos se ha dicho que se van a desplegar por diversos puntos de la capital este 19 de julio, tomando todas las previsiones. También los gremios empresariales han mandado un comunicado pidiendo al gobierno que haya seguridad para que no haya cierre de locales, comerciales que afectan a la economía. Va a ser un día, de todas maneras, el 19 de julio, un poco movido, ¿no? Mira, yo lo que te puedo decir es que el gobierno y básicamente la Policía Nacional del Perú, que espero que tenga una participación estupenda en al momento de la gestión de este conflicto, lo que puedo decirte es que no pueden olvidar una cosa importante, es Ujú. decir, si bien se va a concentrar todo en Lima básicamente, porque es la toma de Lima, la denominada toma de Lima, tercera toma de Lima, no pueden desconcentrarse o no pueden soslayar, por ejemplo, los del corredor minero o Ujú. las operaciones mineras en Arequipa, Moquegua, Puno, que son importantes para las venas económicas del país y que no deben paralizar así hay una marcha del 19 de Con julio, ¿no? bloqueos, ¿no? Entonces, Con bloqueos. exactamente. ¿Por qué te digo una cosa? Porque si concentras todo en Lima y no te preocupas en esas zonas que son estratégicas para la economía Claro. nacional, entonces la estaremos desamparando. Acuérdate tú que, por ejemplo, el corredor minero o corredor vial del sur es una extensión, una carretera extensa, es una extensión muy larga,
que allí con 5 o 6 personas, 6 o 10 personas o 1000 personas, puedes paralizar, puedes bloquear. Entonces, la idea es que no ocurra esto y la idea es que la Policía Nacional, así como tiene una estrategia preventiva, una estrategia de actuación en el marco de las marchas, así también debe tener una estrategia y no debe dejar abandonados esas zonas que son importantes, como te digo, para la economía nacional, como son las operaciones mineras, de la minería moderna fundamentalmente, ¿no? Ese es un punto muy importante que haces, Iván, y es cierto, ¿no? Hoy nosotros también conversábamos con Marco Latorre, que es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, y aquí en el RCR mostró su preocupación porque dijo que esta inestabilidad política agravada por este anuncio de la protesta del 19 de julio podría provocar el cierre de proyectos mineros, indicando básicamente en Cajamarca el cierre de Yanacocha, Golfis, y puede causar la fuga de capitales. ¿A ese extremo se puede llegar, tú crees? ¿O hay una...? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No hay ahí, yo hago eco de lo que dice el presidente de la Cámara de Comercio, no hay una exageración allí. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en Las Bambas lleva paralizado, digamos, aunque no está paralizado en estos momentos, Las Bambas sí lleva un récord de paralización al día si tú asumas todos los días en las que Las Bambas estuvo bloqueado. Pero como te digo, el corredor vial lo puedes bloquear con 5 o 10 personas, como lo puedes bloquear con 1000 personas. Es decir, allí sí hay que tener muchísimo cuidado porque es una zona muy sensible donde aparentemente no hay una estrategia social muy importante difundida de parte del Estado, sobre todo la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces son zonas muy sensibles y que deberían de alguna otra manera estar atentos ahí. Ya tú ya nos comentó anteriormente, por ejemplo, el cierre de esta carretera en la zona sur del país, por día más o menos cuánto puede provocar una pérdida. Uy, es millonaria. Por ejemplo, en Cotabambas deja de percibir cerca de 5 millones, 4.5 millones de soles, tanto en todo, ¿no? En canon, en fin, en regalías, sobre todo fundamentalmente regalías. Pero imagínate tú que puedas tú bloquear la parte de Espinar, la parte de salida, donde podrías bloquear no solamente Las Bambas, sino podrías bloquear Constancia, podrías bloquear Antapacay. En fin, el gobierno lo que debe de hacer, la Policía Nacional lo que debe hacer es resguardar estas zonas. Puno también, evidentemente, hay las minas de estaño que son fundamentales. En Moquegua, ni qué decir. Arequipa también, ni qué decir, evidentemente. Y Cajamarca, ¿no? Cajamarca, el cinturón de cobre del norte, Cajamarca, Trujillo, La Libertad, que son ejes fundamentales de la minería de cobre en esa parte. Entonces, yo creo que el gobierno sí no debería dejar desamparada esta zona, que es una zona importante para la economía nacional. Si esta zona paraliza, nos va a ir mucho peor de lo que estamos en estos momentos, y el crecimiento de PBI no va a ser tal como ya se sinceró, ¿no? Hasta un punto muy importante que das a conocer aquí, Iván. Entonces, no solamente la concentración en Lima, sino en estas zonas tan importantes como el Corredor Minero del Sur, para las minas Antapacay, Constancia, en Puno también, importantes empresas mineras que trabajan para reactivación de la economía de nuestro país. Muchas gracias, Iván Arenas, por este contacto aquí, como siempre, colaborando con RCR. Muchísimas gracias a ti. Saludos. Un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.